el romanticismo de ser mamá, o sea, como ese idealismo de lo que tiene que ser una mamá. Tan malo es satanizar como idealizar, tan malo. Te dicen, no puedes pegarle a tu hijo. Y hay veces que te gana el enojo y le sueltas una nalgada y es como, hijo de su madre, la culpa. Siento que tenemos como miedo de romper a los hijos como si fueran de cristal. No quiero verlos en mucho tiempo y dices, ay, ¿cómo puedo sentir eso? Cuando era muy caótico y se dormían y habías pegado de gritos y todo llegabas y los veía en la noche y decía, ay, qué ternura. El día que más me asusté es que el día que los vi dormidos y no me dieron ternura. Empiezan como a salir cosas que no sabías que tenías dentro. Sí. Miedos, recuerdos, inseguridades. Mi motivación más grande de ir a terapia son mis hijos. ¿Y cuál es mi información? ¿Y cuáles son mis heridas? ¿Y dónde tengo que trabajarme y romperme para no romper a mi hijo? Es como, es una mamá responsable. Para mí eso es una mamá responsable. Me hubiera encantado ser una mamá mejor de la que soy, lo cual no me hace una mala mamá. Y es diferente tener un ideal a generar este idealismo de la mamá que hace 9 cosas al día, que no pierde la calma, que no pierde la paciencia, que siempre sonríe, que no se enoja, porque eso es un olla express que explota. Tienes el privilegio de ser mamá. ¿Cuál es tu privilegio? Que tienes una llave para el corazón de tus hijos que nadie más tiene. Esa es la que hay que usar. Cuando se apaga el switch se acabó para siempre. Hoy lo tengo prendido. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué pasó, Cecilia? Aquí estamos otra vez sentaditas. Estamos otra vez, esperando dar alguna idea que alguien le pueda ayudar. Y hoy me gustaría platicar un tema contigo que yo lo traigo todos los días, o sea, que es como el romanticismo de ser mamá, o sea, como ese idealismo de lo que tiene que ser una mamá. Y te lo digo porque yo con mi mamá, o sea, yo esperaba cosas que luego, y pasa, es por eso, o sea, tú los ves como superhéroes a tus papás y es parte de la vida, de la psicología de un niño y esperas seguridad y lo vas creciendo y dices, son humanos, se equivocan y entonces es una decepción, pero al revés, o sea, es una decepción y luego un proceso de aceptación, decir, esa es mi mamá y luego tú eres mamá. Y ahí es cuando, híjole, otra vez te das vueltas y ese es mi día a día y me gustaría platicarlo porque aparte por mí y por mis amigas sé que estaría padre platicar y rebotar ideas sobre este tema. Pues yo creo, Ceci, que me pasa lo mismo. O sea, creo que la maternidad no es una actividad, no es una función, no es una ocupación, es una misión. Es una misión que empapa todo tu ser, todo mi ser. Y obviamente, pues cuando tienes este sentido de misión que se despierta por el amor a tus hijos, pues obviamente te invade la cabeza, te invade el corazón, te invade el tiempo, te invade todo. Y estoy de acuerdo contigo. A veces yo pienso que tan malo es satanizar como idealizar, tan malo. Y creo que a veces las expectativas o el romantizar tanto la maternidad nos hace que tengamos, y entre ellas me incluyo, a veces mamás frustradas, a veces mamás que nos sentimos no suficientes, sí, culpables, imperfectas, que todo eso somos, pero siento que tenemos como miedo de romper a los hijos como si fueran de cristal. Sí, ¿no? Miedo de eso o miedo de sentir cosas que dices, ay, soy una mala, o sea, ¿por qué siento eso? Y yo siento que más, y yo lo he sentido decir o sea, como dices tú, o sea, ser mamá no es algo que te puedas quitar. No. O sea, cuando eres mamá, o sea, y te vas de viaje, te puedes ir bien lejos y sigues siendo mamá y sigues teniendo tus hijos ahí y sigues siendo responsable. Sí, es que entonces, no es algo que haces, es algo que eres. Que eres. Entonces, luego a veces puedes sentir no quiero verlos en mucho tiempo y dices, ay, ¿cómo puedo sentir eso? O los quiero matar. ¿Cómo puedo sentir? O sea, a ver, si te sirve de consuelo, o sea, sí, mis hijos oyen todas mis historias y yo no sé si se ríen ya por lástima de mí o porque, pero yo siempre les digo que cuando eran chiquitos, todo el día era, pues, a veces caótico, a veces no, pero cuando era muy caótico y se dormían y habías pegado de gritos y todo llegabas y los veía en la noche y decía, ay, qué ternura. El día que más me asusté es que el día que los vi dormidos y no me dieron ternura, los seguía queriendo matar. Así, dormiditos. Es que yo creo que, no sé, a mí lo que he tenido que trabajar en mi vida es que
el haberme convertido en mamá no me hizo una persona diferente, ni única, ni especial, ni hecha a mano. Simplemente me dio la oportunidad de amar con todo lo que soy. Y lo que soy es lo que era. O sea, llena de miedos. No, no he encontrado un libro específico y siempre he dicho que lo voy a escribir, pero también sé que no lo voy a escribir porque no va a haber tiempo en la vida. Pero siempre hay una frase que a mí me encanta que dice que los seres humanos no sabemos de qué estamos hechos hasta que nos meten en agua hirviendo, como las bolsas de té. Y lo creo firmemente. Y creo que no hay agua hirviendo más fuerte que saque de lo que estamos hechos o lo que somos que cuando tienes un hijo, porque el amor es caliente, bulle dentro de ti. Y te digo, nunca he encontrado un libro específico, pero sí he visto a lo largo de mi vida muchísimos casos donde cuando te conviertes en mamá, empezando por mí, empiezan como a salir cosas que no sabías que tenías Sí. dentro. Miedos, recuerdos, inseguridades, expectativas Sí. y tratando de analizarlo, porque es algo que se repite en mi vida como en mi trabajo, Ujú. siempre creo que esto es muy normal porque es la exigencia del amor. O sea, cuando tú quieres tanto, a ver, lo que quieres es ser lo mejor para el otro. Y me encantaría y me hubiera encantado ser una mamá mejor de la que soy, lo cual no me hace una mala mamá. Claro. Ser más paciente de lo que he sido, lo cual no quiere decir que no he tenido unas dosis de paciencia que Sí. ser más fuerte de lo que he sido, lo cual no quiere decir que no he sido fuertísima como mamá y que no he sido inteligentísima y que no he sido súper generosa y tú también y la mamá de junto también. Lo que pasa es que yo creo que esta agua hirviendo te saca todo lo que, o sea, el amor te lleva a querer ser más, a dar más, ¿no? Sí. Y entonces lo vemos como carencia, pero no es carencia, es expectativa, you aim Y to siento it. que esas expectativas cambian, porque ahí te va, yo no creo que podamos decir de que soy mamá y eres mamá igual para siempre, donde siempre, porque eres mamá de un bebé y luego eres mamá de dos, o de nada más te quedas de uno o de tres, pero cambia. Y luego eres mamá de un niño de dos o eres una mamá de un toddler o de un adolescente. Y vas siendo mamá acompañando al niño en diferentes etapas y va cambiando tu rol de mamá. Pero aparte eres Entonces, mamá a los 30 y luego eres mamá a los 60, o ahora te digo, o sea, sea, tu maternidad y la mía es diferente, pero somos mamás. sí, pero fíjate que yo creo que, digo, a mí he buscado cosas que me den paz. Y también he tratado de ver qué me la roba, porque yo creo que no hay mamá que no se haya pasado una noche llorando de culpa o de arrepentimiento. Sí, Una vez me dice alguien, ¿y cómo educar sin culpa? Pues no nos puede. no se puede. Porque no puede, pero el chiste es que no se te haga una culpa tóxica. Si me equivoqué, si me fui de bruces, si estaba cansada y no supe pedir un time out, si traía yo hambre porque estoy a dieta, estaba yo de malas y te pegué de gritos, pues sí es mi culpa, ¿qué le hacemos? Pero lo que yo creo que no hay que quedarse es en esta culpa tóxica donde te machacas, ¿no? O sea, eso siento por un lado. Y por otra, creo que a veces a nuestros hijos les haría más falta mamás más de verdad que mamás un poco de aparador, ¿no? Yo la verdad ya perdí a mi mamá y creo que le agradezco con el alma un millón de cosas, pero muchas que mi mamá era mamá, no era ejemplo de nada, no daba conferencias, qué churrera yo, que mi mamá no se ponía a decir, como dirían mis hijos, mentiras ahí enfrente de las cámaras. Era mamá y la vi bien fuerte en muchas áreas. Uy, como quisiera yo tener su temple para la vida, pero también la vi bien frágil porque era mi mamá. Y porque vivíamos en una casa y en una casa donde se anda sin zapatos, donde cada quien es del tamaño que es. Y creo que eso a mí en lo personal me dio mucha libertad en también poder crecer sin querer ser perfecta. Yo creo que no teníamos tantos ejemplos para compararnos y creo imaginar que mi mamá tampoco, yo veo su círculo, era pues mi tía que vivía muy parecida a nosotros, sus tardes eran hablando por teléfono, no iba a los restaurantes a competir a ver quién traía la última moda, quién no.
no existían los desayunos de mamás donde a ver si iba a la chapicuera o no iba, o si estrenaba o no, si llegaba a tiempo por el niño o no llegaba, y si eso definía si nos quería o no nos quería. Ella está en mi casa y nos quiso con todo el alma. Y creo que esa libertad es la que siento que a veces necesitaríamos recuperar, ¿no? Como que creo que Sí. nos hemos metido una presión a veces Pero te voy a innecesaria. decir por qué yo creo. A ver si, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que antes, la verdad, eran mamás y ya. O sea, y antes más, o sea, tú eres mujer y estabas hecha para estar en la casa, atender al marido y tener hijos, y luego ya se fue cambiando un poco con las generaciones. Y yo creo que hoy en día ser mamá es como una cosa más extra. O sea, es ser esposa, pero ser fit, pero ser blogger, pero ser mamá. O sea, es como una más. O sea, tienes que ser también y cumplir bien con muchas otras cosas. Entonces ya es como... Pero fíjate, acabas de decir la palabra que siento que que Ujú. es cumplir, perdón, cumplirle a quién. Y aquí es el tema, o sea, siento que tú puedes ser mamá, muchas mamás de mis amigas trabajaban, muchas en voluntariado y otras trabajaban, no sé si por necesidad o por gusto o por circunstancias de la vida. Muchas eran además muchas otras cosas, ¿no? A lo mejor mi mamá sí, pues se puede dar el lujo de cruzar la pata y tejer, ¿no? Pero creo que va más allá de eso. Creo que al final nos hemos metido inconscientemente en una competencia, en un estarnos calificando comparado a quién le tienes que cumplir, a quién tengo que ser fit. No, yo no tengo que ser fit. Puedo ser si me gusta y si eso tendré que pagar algún precio y tengo que tener éxito. No, o sea, yo tengo que ponerme metas y lograrlas, las que sean, porque eso me da un crecimiento personal, pero comparada con quién. Me acuerdo que Sí. cuando escribí un libro que se llama Del voto al botox, la grandeza es ser mujer, y estaba yo como empezando a buscar imágenes para la portada, me impactó muchísimo porque yo ponía como mujer plena o mujer realizada y todas me salían de portafolio y todas, yo decía, oye, y las que estamos felices correteando Sí, 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 con chamacos, nuestras ¿qué? ¿No? O sea, que... mascarillas. Y entonces creo que a veces yo pienso que nos comemos mucho de lo de afuera sin ver de qué estamos nutriendo nuestros ideales y es diferente tener un ideal a generar este idealismo de la mamá que hace 9 cosas al día, que no pierde la calma, que no pierde la paciencia, que siempre sonríe, que no se enoja, porque eso es un olla express que explota. Sí. Y claro que puede ser mamá y además trabajar y además hacer ejercicio y además ser emprendedora y además ser divertida y además tener amigas. Pero el problema yo pienso que viene cuando creemos que nos tenemos que poner como en una pantalla para que nos califiquen. A ver si palomita, palomita, palomita. Y yo a veces creo que la libertad, y esa yo creo que me la ha dado un poquito la edad, de volverme a atrever a vivir puertas para adentro y lo que pienses con la pena, mientras yo esté en paz conmigo y con los míos y también mis triunfos sean nuestros, de aquí de nuestro huevito y también los fracasos y los llantos y las vergüenzas también. Creo que eso ayuda. Siento que ser mamás de pantalla, y por pantalla digo nos exponemos demasiado y tenemos el corazón bien frágil. Sí, Entonces, y de pantalla te voy a decir algo, Tere, y la pantalla con el ruido a máximo volumen. Te voy a decir por qué, porque otra de las cosas que yo veo mucho conmigo y con mis amigas es que tenemos mucha información. Antes, por ejemplo, te voy a dar ejemplos que no tienen nada que ver, pero o sea, antes pues cintarazo y era, oye, corregías con un golpe. Hoy en día te dicen, no puedes pegarle a tu hijo. Y hay veces que te gana el enojo y le sueltas una nalgada y es como ya sabes, si te dijeron todos los libros y todos los cursos que fuiste que no le podías pegar, hijo de su madre, la culpa de le pegué. Entonces, uno es, pues decir, pedirle perdón al hijo. Y luego, por otro lado, que no tiene nada que ver, pero un pediatra, el mejor de México y el mejor de Querétaro o el mejor de Houston, los mejores te dicen dos cosas diferentes. Entonces, vivimos en un constante aturdimiento con el volumen a todo lo que da, con mucha información, con aturdidas. Siento que estamos aturdidas y ansiosas por vivir en la pantalla donde nos corrigen. Entonces digo, uff, ¿cómo le hacemos? aturdidas y empachadas. Empachadas, Abotadas. abotagadas, porque es mucho. Y creo que ahí tiene que ver un poquito con volver a irte a las entrañas, ¿no? O sea, yo me acuerdo una vez que
que iba saliendo una sobrinita mía del hospital y con su bebé y no sé por qué estaba yo y no estaba a lo mejor su mamá, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que le vi tal cara de susto y me vi reflejada, ¿no? Y me volteé y le dije, no te preocupes, le dije, todo lo que necesitas lo traes dentro. Y creo que a veces esto es lo padre, ¿qué traes dentro? Traes el amor, pero también traes las heridas y al final los mejores hijos no son los de las mamás perfectas, porque esas no existen. Los mejores hijos son los que sienten el amor de una mamá vulnerable, los que aprenden a superar una mamá ausente, los que aprenden a perdonar los errores de la mamá y de la hermana y los propios. Y al final como si haces el campo de cultivo perfecto, tus hijos salen perfectos, uf, te vas a ir a dar un guamazo que para qué te Sí. encargo. Los seres humanos somos libres, tenemos distintos temperamentos, distintas maneras de percibir la vida, distintos gustos, aficiones, y creo que hemos perdido un poquito ¿cómo se llama? Gut, este estómago, qué siento, qué necesito, La y intuición. La intuición, intuición está decir, cañona. voy bien, Sí, regrésate, sí, estás sí. sintiendo culpa, frénate, y no te lo vayas a adormecer con 9 conferencias, siéntate y di, a ver, chiquita, aquí te estás equivocando, dale para atrás, que esto está haciendo daño a los demás, o aquí lo hice bien, y también como abrazarte en esto, porque entre más amas, más miedo te da equivocarte. Y tienes que abrazarte y decir, híjole, se vale educar con miedo, pues todos educamos con miedo, se vale educar con culpa, todos nos hemos equivocado y nos vamos a equivocar. Sí. Pero también creo que la mejor mamá es la que sabe ser buena amiga de ella misma. Sí, pero a ver, ¿cómo educas con miedo, pero que no le transmitas el miedo al hijo y que él pueda ser libre? O sea, ¿cómo le haces para evitar que tus hijos les salpiques todos tus temas a tus Si hijos? me dices, me inscribo al curso. No, yo creo que sí, yo creo que se los pasas, pero no son de cristal. Y también creo eso, nuestro deber, y una vez lo escuché y me dio mucha paz, o sea, nuestro deber no es hacerles un mundo perfecto para que salgan perfectos, nuestro deber es hacer lo mejor que podemos desde lo que somos, desde lo que tenemos, desde nuestras carencias, desde nuestros miedos, y sí les va a pasar, sí, les voy a pasar mucho de lo que soy, lo bueno y lo Sí, malo. yo tengo una teoría que es que todos venimos aquí a aprender algo. Cada quien viene aquí a aprender una lección y te van a pasar cosas en la vida para que la aprendas. Y que dicen, y yo sí elijo creerlo, que tú escoges a tus papás. Y así como yo escogí a mis papás, mis hijos me escogieron a mí. Y a mí eso me da un poco de paz, pensar que ellos me escogieron con mis defectos, porque es como ellos van a aprender lo que vinieron a aprender en este mundo. Entonces me da un poco de paz decir, no tengo que ser perfecta, como soy con mis defectos, ellos van a aprender lo que tienen que aprender, pero ¿dónde está la línea en, pues, que a gusto? O sea, No, no me porque eso trabajo. sería, no, porque eso ya es conformismo y esto es darte permisos de ser indulgente en donde sabes que te equivocas. A ver, Ceci, yo creo que tú sabes perfecto de qué pata cojeas y yo sé perfecto de Sí. qué pata cojeo. Y creo que lo que al final hay que estar puliendo desde mi punto de vista, y es donde a mí me cuesta a veces trabajo, es frenar y volver a pulir la calidad de amor, no la calidad de todo lo de alrededor, porque, o sea, te quiero, creo que esto es bueno para ti, esto no me está gustando, esto me está rompiendo, esto me exige echar 2 pasitos para atrás, pero al final, ¿por qué lo hago? Porque te quiero y te quiero dar la mejor versión de mí mismo, que no es la versión perfecta. Y creo que si las mamás nos acudimos, eso los vas a marcar, sí, para mal, sí, pero también para bien. Y este miedo a traumarlos nos ha traumado y nos ha quitado la seguridad. Fíjate, Julia Borgoya, que yo admiro muchísimo en cuanto a su vida, su trayectoria, su mamá, abuela, psicóloga, etcétera. Dice en el prólogo de uno de sus libros, en el primero de Profesión Mamá, dice, yo le agradezco a mi mamá que me hizo creer que sabía,
porque al final los hijos también necesitan nuestra seguridad. Hace rato te dejé pendiente una imagen que a mí me ha salvado muchas veces la vida, por lo menos no morir del infarto, que es la imagen de la aeromoza, ¿no? Y yo pienso en esta imagen y me ayuda. El plan de vuelo tú no lo haces, tú no puedes cuando vas en un avión, tú no puedes dirigir el clima, si hay turbulencia o no hay, si hay nubes, si no hay. Tú no eres el piloto ni eres el de la torre de control, ¿no? O sea, tú ahí vienes. Y de repente el avión se empieza a mover y da miedo, ¿no? Y te sientes inseguro y te asustas. Y lo que tú y yo hacemos cuando eso pasa, ¿qué hacemos? Volteamos a ver a la hermosa. Y si la hermosa sigue diciendo, ¿quiere café con azúcar o sin azúcar? Dices, híjole, qué feo se hace esto, pero no 100%, se va a caer. 100% Si la la hermosa hermosa dicta. corre, llora, Sí, pide sí. perdón, se tira, perdón, esta no es la línea ideal. O sea, te mueres del infarto, ¿no? Sí, Y yo a veces, híjole, regreso a ese ejemplo cuando me empiezo a ahogar con mi papel de mamá. Digo, a ver, Teresa, al final eres la hermosa, o sea, no diriges su avión, no depende de ti el clima y todo lo que vivan y a todo lo que se enfrenten, no depende de ti todas las turbulencias, o sea, no lo manejas, no eres el piloto ni de tu vida al 100%, ni, pero puede ser la hermosa que no corre, se amarra, llora y empieza a pegar de gritos, ¿no? Y siento que esa frase de Julia a mí me resuena mucho. Mi mamá me hizo creer que sabía, entonces pues yo iba tranquilo, ¿no? sí. Y siento que sin duda hay que aprender a pedir perdón y que nos vean llorar, porque entre más humanos nos ven, más humanos se hacen. Claro. Pero al final el decir, pues, ¿sabes qué? Sí se mueve, sí se hace feo, sí, sí. Y también, ¿sabes qué? Si nos caemos, dame la mano y nos caemos juntos. O sea, no Sí. pasa nada. No tengo, quitarme esa responsabilidad de pintar el mundo color de rosa, porque no se puede, caray, no se puede. Y el Sí, amor te haría quererlo pintar de rosa. Y para sí. mí lo más duro es la expectativa o el golpe con la realidad, estas crisis de desilusión que yo les llamo, que se necesita ser bien pantalonudo para cruzarlas, pero las tienes que cruzar. Cuando tú creías que tener un bebé era llantos y desesperados a las 3 de la Sí, mañana. popó Y cuando sí, cólicos. y cuando tú creías que ir al kinder era, y cuando tú creías que, y de repente dices no es, pero también creías que ser mamá era, y estar casada era, y ser joven era, y el trabajo era, y al final son crisis de desilusión. Pero es que esas ilusiones son mentira, y al final en las mentiras no se es libre y no se es feliz, es en la verdad. Entonces, yo a veces digo, mamás, démonos chance de ser vulnerables, de ser humanas. Y eso a veces creo que te acerca más que esta imagen, todo lo sabes, todo lo puedes, ¿no? Sí. Sí, ahorita que dijiste el ejemplo de la hermosa del avión, sentí esa sensación de control. Yo soy controladora. Y muchas veces sí, digo, mi hija grande tiene 10, todavía estoy en la rayita, la quiero encerrar en una caja y darle algo para que ella deje de crecer, porque me da pavor, porque soy controladora y porque no quisiera pasar, o sea, quisiera hacerla libre. O sea, nada me gustaría más que crear hijos libres, pero pues traemos heridas. Y queremos controlarlos y queremos evitarles que sufran. Y yo ya me la sé y por ahí no le vas a dar. Entonces, se me hace bien difícil. Uno, nadie te enseña a ser mamá. O sea, y Te por más, enseñan los hijos uno por no, uno no, y y tarda por uno más en aprender. libros que haya y más cursos que tomes, yo he aprendido que en tu día a día, con tu hijo, tú y tu hijo one on one, ningún libro te va a decir cómo. Y como dices tú, tienes que ir a la intuición, pero esa sensación de querer controlar, o sea, siento que es bien difícil soltarlos, o sea, porque es lo que más quieres. Entonces, como, para mí, yo no sé cómo lo hacer, al día de hoy no los he soltado, no sé Pues cómo va a ser no, ese proceso y para creo mí. que no sabemos si lo vamos a hacer bien o no, pero lo vamos a hacer lo mejor que se pueda. Y creo que eso para mí tiene que ser como, a ver, ¿lo hiciste lo mejor que pudiste? No, pues trata de hacerlo mejor. Si crees que Sí, puedes mejorar lo mejor. Lo hiciste lo mejor que pudiste, pues en ese momento con lo que tenías, sí, pues a seguirle porque no hay de otra. O sea, creo que hay que renunciar a ese idealismo. Y también fíjate, creo que un gravísimo error es calificarnos de acuerdo a lo que son, hacen, piensan o sienten nuestros hijos.
Ok. Qué carga tan Sí, a veces dura, dicen ¿no? de que le sacan 6 y creemos que el 6 es para nosotros, entonces nos O estresamos y le sacan hacemos la 10. tarea. Y le hacemos la tarea al niño O porque sacan 10 y creemos que somos muy fregonas. No, no, o sea, eres un ser sí, independiente. sí, sí. Ahora, el deseo de control, Ceci, ¿cómo se suelta? Pues yo me sigo tratando de descontrolar a mí misma, o Pero sea, que te decía, tú tienes 4 y ya son más grandes. O sea, creo que ya los has soltado. pues a jalones no hay de otra, porque hay un momento que te suelto, te vas. Y hay veces que yo he aprendido, y lo digo de corazón, que a veces he tenido que romper mis miedos y mis paradigmas y lo que creía yo que debía ser y mis seguridades para no romperlos a ellos. Y seguramente los he despostillado por ahí. Pero pues es parte de que soy su mamá y me hicieron en la misma banca que a la de junto. O sea, yo lo que veo es mucho miedo. Una vez alguien dijo, es que el problema es cuando salieron a las tiendas de autoservicio los libros de psicología, ¿no? Entonces dejamos de ser mamás y le jugamos a las psicólogas, ¿no? Y no quiere decir que te des permiso de cometer errores que te das cuenta o que alguien junto a ti te está diciendo y el amor te exige ir puliendo tu mejor versión. Sí, Eso sí, o es, sea, eso, esa frase que dijiste, o me rompía yo o lo rompía a ellos, ese romperte tú para mí es justo pedir ayuda. O sea, como que vamos como en un drive de la vida de te casas, no sé qué, tienes hijos, llevas y pum, y nunca te paras. O a mí, yo al menos así iba y me pasó algo que me tuve que parar y decir, espérate. Y te tienes que decir, me voy a romper yo, en el buen sentido de decir cuáles son mis heridas, cuáles son mis expectativas, porque luego mi motivación más grande de ir a terapia son mis hijos. O sea, porque sí creo, como dice la película, de rompiendo círculos. O sea, it ends with us. O sea, y acaba a mí porque yo lo que traigo viene de mi familia y de mi abuela y de mis papás y todos traemos a papás y abuelos con cosas, con cargas, y está padre ahorita con esa información, porque tiene bueno y malo tener tanta información, y lo bueno de tener tanta información para mí es, yo digo, la información es poder, y para mí tener esa información y decir, voy a parar, y cuál es mi información, y cuáles son mis heridas, y dónde tengo que trabajarme y romperme para no romper a mi hijo, es una mamá responsable, para mí eso es una mamá responsable. sí. Y te voy a decir una cosa, Ceci, digo, no te quiero bajar los humos, pero bueno, No, la vida, jamás, jamás. it ends with us, de donde vengo, porque todos venimos de algo, pero it begins with us, porque nuestros hijos van a cargar sus propias Anyway. heridas, nuestras, pero no pasa nada. Tengo una doctora amiga que es mi gurú, mi amiga, mi consejera, mi amiga sobre todo. Y tiene una frase, es una psiquiatra humanista extraordinaria y Rafi Santos. Algún día la tendremos aquí sentada. Y Ojalá. nada más que vive en España y cuando venga lo haremos. Pero Rafi tiene una frase que de repente te dice, es que no pasa nada. Y me acuerdo yo a veces llegar rota, apanicada, destrozada, asustada, eh, llena de mil telarañas en la cabeza y me decía, sí, o sea, sí, tienes razón, pero al final no pasa nada. Y creo que ayuda mucho también este mensaje a los hijos eh, de creer que son fuertes, suficientemente fuertes para sobrevivirnos. Yo la Para verdad, sobrevivirnos. sí, fíjate que yo una de las cosas que le agradezco muchísimo a mis papás, y me es más fácil hablar de ellos a mí que ya no están, que tú que los tienes en vivo y a todo color, pero es que me hicieron sentir capaz de sobrevivirlos a ellos y muchas cosas que vinieran, ¿no? Hay una frase del Papa Juan Pablo II que creía muchísimo en la juventud y todo, que me encanta, que estaba con sus seminaristas y estaban jugando fútbol, ves que era súper deportista y les empezó a caer un chaparrón de aquellos y todos era como pues ya vámonos para adentro. Y se volteó y dijo, pues ¿qué les pasa si no son de azúcar que con el primer vaso de agua se van a diluir? Sí. Y eso a veces creo que es padre, ¿no? O sea, el decir, híjole, pobre de ti, pero no eres de azúcar, sí puedes, porque al final si no son tus papás va a ser el jefe y si no el novio y si no Sí. la vida que te va a poner panoramas fuertes. Entonces yo lo que me da mucha pena y lo digo de corazón es cuando me acuerdo de mí sufriendo de más por lo que no había que sufrir y cuando veo a tantas mamás tan jovencitas que en lugar de estar gozando a sus hijos están súper traumadas por no traumarlos, este miedo a ver,
El error no es contrario al amor, es parte del amor, pero el miedo y el amor combinan poco. Porque para amarte tienes que arrojar, te tienes que volver vulnerable, te tienes que arriesgar a que te rompan el corazón y a romperlo, a que vean tus defectos, a que vean tu verdadero yo, ¿no? O sea, eso es lo que pasa cuando hay amor, que bajas las máscaras y ay, jale, qué miedo, Sí. ¿no? Pero al final, pues vas a educar con miedo, sí, pero ese es un miedo porque te quiero. Pues a mí no me da miedo lastimar al que no conozco, lo más seguro es que no lo lastime porque no le intereso. Pero creo que no pasa nada si educamos con miedo, no pasa nada si educamos con culpa. Repito, que no sea una culpa tóxica. No pasa nada si educamos con errores, siempre y cuando esa culpa, esos errores, ese miedo, esa crisis de desilusión sea copiloto y no el piloto de la vida. Mm. Yo ahí es donde a veces digo, a ver, Teresa, frénate. ¿Qué está haciendo más grande, tu amor o tu miedo? ¿Tu miedo a que se lastimen o el daño que le estás haciendo por no querer que se lastimen? Mm. O sea, como frenar y más que querer quitar esas cosas, de repente decir, ¿está siendo más grande tu ego o su bien? Sí. ¿Está siendo más grande el qué dirán o el qué dicen ellos? O el que te dice. O sea, creo que ese es el tiempito que a veces habría que darnos. Sí, frenar. Y tú dijiste una cosa, es mucha la información, pero yo digo que la información, cuando carece de formación, es difícil de Es peligrosa, manejar. sí. ¿Y cuál es la formación? Toma esta información y qué de esto me sirve y qué no, y qué me acomoda y qué no, y qué me hace estar más ansiosa y mejor no, qué me hace creerme capaz, qué me hace, o sea, no solo qué me gusta, qué me hace bien y obviamente por el amor, qué le hace bien a los míos. Sí. Sí, pero eso vuelves a lo mismo, tienes que pausar. A mí o sea, a mí eso se me hace como algo que a mí me gustaría yo hacerlo y aventar ahí la invitación a pausar. O sea, pausar. Yo digo mucho que no me gustaría que a mí me viva la vida, sino vivir la vida y es bien diferente y lo mismo con la maternidad. O sea, no me gustaría como que ser mamá por inercia, por inercia, vuelito. porque eso toca, sino vivir mi maternidad consciente, pero para eso tienes que parar. Pero Tienes que fíjate, pensar. Ceci, acabas de decir una palabra y otra. Yo creo que no puedes parar, porque no puedes parar, y menos siendo mamá, y menos siendo mamá de 3 y de Corres. 4, pero puedes pausar, y las pausas son cortas. A ver, Parar, te paras, en seco. y pausa. Pausar es, espérate, tantito, respira y síguele. Pero no te puedes parar, no te puedes parar en un mundo que Guau, me exige, en un encantó. mundo que vas. Sí. Entonces, ¿puedo pararme y ponerme en estado zen 3 semanas? No, no puedes, pero sí puedo Sí. 3 minutos antes de entrar a la hora de la comida, que ya sé que es caótica. Respirar, vete al Respirar espejo. 5 minutos, despertarte y tomarte 4, 5 minutos antes de aparecer en escena. Regresar a tu casa después de estar agobiada todo el día, chupereando, yendo, viniendo, berrinches, trabajo, lo que sea que cada quien tenga, cada quien tiene su vida. Y antes de entrar a escena, a la familia, pausar, o sea, pausar. Y esto a mí me ha ayudado. El todo o nada no funciona. Y Yo así menos en soy. un mundo. Me encanta que me digas eso, porque yo soy así, pausa, así, vete de retiro. No, espérate. Me das de retiro, regresas, hay tal caos que Sí, para que sí, te sí. fuiste, se te quita la paz en No 30 segundos. pares. Pausa. Me Pausa, encantó. pausa. 3 y- minutos. 3 minutos, 5. 2 minutos, poco a poquito, ¿no? Sí. Y yo creo que una de las cosas que me gusta es de cada libro quedarme con una frase, ya sé que tú eres de podcast, ahora yo Sí. soy de podcast, Sí, sí, sí. no, pero de cada película, de cada libro, de cada podcast, trato de quedarme con una idea, porque es imposible quedarte con todo. Y muchas veces me quedo con el título, y ya no me acuerdo qué dice lo de adentro, tengo que escribir mi propio libro con ese título, pero hay uno que me encanta y con esto yo cerraría lo de hoy, Ceci, que dice 10% more. Y un 10% más, tú y yo podemos. Respira 10% más de lo que respiras en el día, si puedes. Observa la naturaleza 10% más de lo que la has observado. No sé cuánto la has observado el último mes, pero un 10% más hoy. Mira a los ojos a tus hijos 10% más de lo que los viste ayer. Sonríe un 10% más. Date un 10% más de tiempo para frenar,
y verte y agradecerte y felicitarte que lo que hiciste. Date un 10% más para reflexionar en qué tienes que corregir y exigirte más porque ya te andas volviendo bien acomodada. Entonces, yo creo que a mí esa parte del 10% me ha servido, porque a mí otra Tere ni puedo y la verdad no sé si quiero, me ha costado mucho llegar hasta donde estoy. Y no quiero otra yo, nada más si quiero yo un poquito mejor. Y si le sumo un poquito, voy a ser mejor. Sí, no te frustras porque es doable. O sea, porque o a lo mejor 10 o a lo mejor 1. O sea, lo que cada quien pueda, pero es un extrita más. O sea, como dicen, hay alguien que pararse de la cama es su todo y hay alguien que es ir y dar una conferencia, es su todo. Y no es ni más ni menos, es cuál es tu todo, o sea, cuál es tu 10% más. Hay gente que frenar 10 segundos y respirar equivale a un esfuerzo para quien alguien es correr un maratón. Entonces, Wow, yo lo sí. que me invito, Sí. y a lo mejor es desde una postura ya un poquito más adelantada, pero la verdad me invito a ver, Tere, quién eres, sí, pero sobre todo, no qué mamá fuiste, pues ya la que fui. ¿Qué mamá quieres ser hoy de los hijos que tienes hoy, en las circunstancias que tienes hoy? Y a mí en lo personal, este año, después de 3 años durísimos de ir viendo cómo se apagaba la vida de mis papás y de acompañarlos muy de cerquita, tomé una conciencia mayor de que se te acaba el tiempo. Y lo he dicho creo que en todos estos podcasts, pero es que es impresionante cuando se apaga el switch, se acabó para siempre. Y entonces digo, hoy lo tengo prendido. ¿Qué quiero hacer hoy? Y me ha ayudado y ojalá y no tengamos que llegar a perder a nadie para decir, a ver, ¿qué mamá quiero ser hoy? De mi hijo que está de pie o que está tirado, el que está roto o el que está brillando, del que está de buenas o el que está de malas, el que salió como lo diseñé o el que se fue por el camino alterno. Es decir, creo que a veces queremos hacer vidas tan de diseño que vivimos frustrados porque no salen como el boceto de nuestra imaginación. Entonces, yo mi consejo a Tere hoy y a quien sea es, eres mamá, tienes el privilegio de ser mamá. ¿Cuál es tu privilegio? Que tienes una llave para el corazón de tus hijos que nadie más tiene. Esa es la que hay que usar. Lo demás, Tere, como quieras hacer. como siempre, me dejas sin No, palabras. pues sí, Ya, con eso cierro, no tengo nada más que decir, gracias. Gracias y te Por lo las digo mamás. por las mamás, Por las mamás gracias a luchonas. mi mamá, Gracias a mi mamá. y gracias a mis hijos que nos me aguantan, dan esa que chance sobreviven. de sobrevivirme y de creer que lo estoy haciendo bien. Sí, Salud. gracias. Y entre luces y sombras le seguimos, mi Ceci. No hay de otra.